El arte de sentir nace del querer aprender y compartir con ustedes que hay que sentir para poder sanar. Soy Pamela Gómez y te invito a mi lugar seguro. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de El arte de sentir. Oigan, el día de hoy me pone muy contenta el tema que vamos a tocar, ya que es algo que pues eventualmente todos pasamos, ya sea relaciones, con amigos, con algún ser querido, con un trabajo. Entonces, pues bueno, lo que platicaremos más a detalle serán pasos, síntomas, cómo lo viven ciertas personas y pónganle que algunos tips para sentirnos un poquito mejor. Entonces, para no hacer la introducción tan larga, les quiero presentar a la invitada del día de hoy, Ileana Armenta, tanatóloga. ¿Cómo estás? Hola Pamela, pues es un gusto que me hayas invitado y un gusto poder estar aquí contigo. No, claro, siempre vas a estar invitada a este que es mi lugar seguro, que ahora se convierte en tu lugar seguro. Muchas Este, gracias. no, no de nada, y me gustaría que nos platicaras un poquito sobre ti. Te presenté igual como tanatóloga, pero platícanos qué estás haciendo actualmente. Ok, mira, yo me he formado como tanatóloga, ¿sí? Yo tengo la carrera, la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Estuve 10 años en la industria maquiladora, en el área de recursos humanos, y un día dije, bueno, eso no es lo mío, voy a buscar qué es lo mío, ¿no? Entonces llegué a una asociación civil donde ahí se dedicaban principalmente a trabajar los duelos, la tanatología, que era justo en la época después de la violencia en nuestra ciudad, que es Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces, ahí llegué por azares del destino, yo iba de voluntaria, pero bueno, me ofrecen colaborar, trabajar, y ahí empiezo a formarme como tanatóloga, ¿sí? Tomé un diplomado en tanatología y empecé a acompañar niños y adolescentes que estaban en proceso de Ok, duelo o que presentaban situaciones de duelo que en las escuelas los detectaban y nosotros íbamos para acompañarlos a través de un taller donde pues les enseñábamos el manejo de las emociones, principalmente en el duelo. Entonces, pues ahí me empecé a formar, tomé muchos diplomados y pues encontré lo que hoy en día yo considero mi vocación. Amo, de verdad que amo la tanatología y llevo desde 2014, ya casi 10 años, dedicándome a esto. Y bueno, me he formado como tal, ¿no? Nunca terminas de aprender en estas áreas, claro. entonces, pues lo poco que sé me gusta mucho compartirlo con los otros. Qué bonito, oye, qué bonita carrera, ¿no? Se escucha la manera en la que te expresas, la manera en la que hablas de lo que te estás dedicando a la tanatología, me agrada y más porque estás no nada más tú haciendo algo que te gusta, sino que también estás ayudando a los demás. Sí, yo creo que definitivamente esa es la parte más bonita, ¿no? Entonces, pues bueno, la vida yo he aprendido mucho a fluir con la vida y la vida me trajo por Sí. este camino y la verdad lo disfruto mucho. Entonces, aún me falta muchísimo por aprender, muchas cosas por conocer, por saber, pero te digo, lo poco que hoy en día conozco y sé, pues me gusta compartirlo con las personas que se acercan, ¿no? Sobre todo ahorita que tengo la Ujú. oportunidad de dirigir y administrar una asociación civil desde hace 2 años y medio, pues aquí se me ha dado mayormente la oportunidad, o no he dejado de hacerlo también, porque sí me absorbe un poquito lo que es dirigir y administrar, pero no he querido dejar de hacerlo, ¿no? Entonces sí me tomo 2 tardes Sí. para seguir con mis acompañamientos, porque te digo, es algo que me gusta mucho, que la verdad me encanta, me fascina poder ayudar. Oye, ¿qué te parece si me platicas un poquito de qué es la tanatología? Claro que sí, Pamela. Mira, la tanatología es una disciplina, ¿sí? A través de la cual podemos acompañar a otros Ujú. eh, la experiencia de la muerte. Puede ser la experiencia propia o puede ser la experiencia de seres queridos, ¿sí? Ujú. Entonces, la tanatología nos ayuda a acompañar este proceso de duelo, ¿sí? Y la forma en que los seres humanos reaccionamos a ello, ¿no? Eso es Ok, básicamente lo que hace la tanatología. Y aunque no se dedica principalmente o únicamente, más bien dicho, a la muerte, sino también a otros aspectos del ser humano, porque los seres ujú, humanos constantemente estamos
teniendo pérdidas a lo largo de nuestra vida, no solo humanas, sino también pérdidas emocionales y pérdidas materiales, que son como a Ujú, las que no les hacemos como mucho caso o no les damos mucha importancia, ¿no? Conmigo ok, generalmente llegan las personas cuando falleció algún ser querido, algún familiar o alguna persona importante para ellos, ¿no? Entonces, es básicamente esto, ¿no? La tanatología es una disciplina que nos permite acompañar a otros seres humanos en el proceso de duelo, ¿sí? ujú, Y la forma en la que los seres humanos reaccionamos a ello. ok. Entonces prácticamente sería el trabajo de alguna pérdida, de Ajá. cualquier tipo de pérdida. Sí, tú lo decías al inicio, ¿no? Puede ser Ujú, el cambio de domicilio, el cambio de escuela, cuando perdemos algo material que para nosotros tenía un significado valioso, porque alguien nos lo regaló, porque me costó mucho trabajo comprármelo, etcétera, etcétera, o ujú, simplemente porque me gusta, ¿sí? Y aunque sí, son pérdidas pequeñas, pues no dejan de ser importantes para nosotros y nos dejan alguna secuela, aunque puede ser una secuela de un día, de unas horas, pero es un proceso pequeñito que a lo mejor nosotros vivimos y que ujú, tenemos que reconocerlo, aceptarlo y vivirlo, ¿no? Para que esto eh, pues no vuelva a recurrir en nosotros o no vuelva a pasar cuando perdamos otra cosa. claro. O sea, al final de cuentas lo tienes que sentir, ¿no? Y fíjate que me llama mucho la atención, ahorita quiero mencionarlo. He tenido ocasiones en las que he platicado sobre duelos con familiares o personas cercanas y he escuchado mucho es que la manera de olvidarte de ello, la manera de sobresalir es dejarlo pasar, se te va a quitar, se te va a olvidar o yo perdí a mi papá, perdí a mi abuelo y me distraje, no quería pensar en eso, es más, ya ni lo quería llorar, ya, porque ya quería que se me pasara. Y, Ajá. ok, explícame un poquito de eso, o sea, cómo se funciona eso, lo voy a olvidar, voy a distraerme para que se me quite el dolor. Ajá. Yo creo que es un mecanismo de defensa de nosotros los seres humanos, ¿no? Y muchos hacemos eso. Entonces, la única forma de vivir sanamente un duelo, pues es dolerse en él, es vivir ese proceso, es Ujú, atravesarlo, ¿no? Y pues no está padre, no está chido, claro. porque es un proceso muy doloroso, ¿no? Dependiendo del vínculo que hayamos tenido con la persona o con el bien material, o con lo que nosotros perdimos, sea haya sido lo que haya sido. Entonces, pues ese es un mecanismo de defensa, pues para no sufrir, ¿no? Ujú, Y a veces los seres humanos, más hoy en día, nos queremos acostumbrar a no sufrir, ¿no? Y todo práctico, y ya pasó, y bla, 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 ¿no? Y no debe ujú, de ser así. Te voy a decir por qué. Cuando la mayoría de las personas que llegan conmigo llegan por un duelo reciente, ¿sí? ujú, Entonces, cuando tú empiezas a platicar y a ahondar, porque la tanatología básicamente lo que hace, a diferencia de la psicología, es que trabajamos con lo último que pasó, lo que detonó, ¿no? sí. Ya si se desatan otras cosas, canalizamos a psicología, ¿no? Ujú, Entonces, te das cuenta que sí existió ese duelo y ahí está. Pero resulta que ujú, este duelo es el detonante de muchos otros duelos que la persona ha vivido y que no ha procesado, que no ha trabajado y que no se ha dado la mm, oportunidad de vivirlos para poder sanarlos. ok. Entonces, yo creo que un 80% de las personas que llegan conmigo es porque traen un cúmulo de varios duelos humanos, materiales, emocionales, ya acumulados, ¿sí? Entonces es bien Ujú, interesante porque este último, que a lo mejor ni siquiera es como el más importante, por llamarlo de alguna manera, es el que detona que la persona hoy en día ya no pueda o ya no sepa cómo manejar todo ese montón de duelos que no ha trabajado. y qué curioso, y me llama mucho la atención porque, mira, parece que todo se conecta. Ujú, Hace unos días estaba yo ahí en mis redes sociales, en Instagram, y me salió una foto que decía, ay, hasta me hizo llorar leerlo. Y ujú, estoy leyéndola y me salen unos círculos y en la descripción dice, el dolor que sentimos parece disminuir con el tiempo, pero en realidad es que estamos creciendo a través de nuestro dolor. Entonces sale como una manchita que es el dolor y al principio sale todo el círculo lleno y luego pues ves que vas creciendo y la manchita se hace relativamente chiquita porque pues el otro círculo creció, ¿no?
Entonces, me llama mucho la atención lo que acabas de mencionar, porque suena como, o sea, puede que vayamos creciendo si lo tratas, si permites sentirlo y si te ayudas, porque al final de cuentas no es algo que dices, ay, me perdí a alguien, no pasa nada. Sí pasa, nada más es el hecho de que no le estás dando la importancia y como tú dices, ¿no? Un mecanismo de defensa. Entonces, pues válgame, se me hace como que qué coincidencia que lo vi hace unos días y ahorita me cae el 20 de, wow, ok, sí, sí, cierto, creces, el dolor sigue ahí, pero creces si es que realmente te tratas, si realmente te permite sentir. Y la verdad es que creces y mucho, Ujú, muchísimo creces y es algo que a las personas nos cuesta mucho trabajo entender, ¿sí? ujú, Yo justamente en este momento tengo una paciente que ella no quiere llegar a la aceptación, porque para ella aceptarlo significa que no pasó, que no le dolió y que ya se le olvidó. mm, Y le digo, no es así. Aceptar que ya no tienes a ese ser querido significa que vas a integrar ese dolor a tu nueva forma de vivir, ¿sí? Porque ok, también lo que hace que un duelo sea más intenso que otro, ¿sí? No es el duelo o la pérdida en sí, sino todo lo que trae a su alrededor ese duelo y esa pérdida, o sea, todo lo que implica, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a integrar esta pérdida, este dolor a mi nueva vida, porque a partir de ahí empieza un nuevo proceso de vida, ¿sí? Y aceptarlo para poder integrarlo y poder seguir viviendo, ¿sí? De la mejor de las maneras. claro. Oye, y ahorita que mencionas que es integrarlo pues a tu manera de vivir, este, ¿qué te parece si me platicas un poquito más sobre los tipos de duelos? Ok. Básicamente hay tres tipos de duelos, ¿sí? Ujú, El duelo al que le llamamos duelo normal o el proceso normal, que obviamente pues ujú, pierdes a alguien, no lo crees, te enojas, tienes un proceso de tristeza, luego empieza como la negociación contigo mismo, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Etcétera, etcétera, y luego llegas a la aceptación. O sea, ese es un ujú. proceso normal. Dicen los expertos, ¿va? Los teóricos, los que saben que un proceso de duelo normal puede durar desde unos días hasta 2 años, ¿sí? Ok. Y luego está el proceso de duelo anticipado, ¿sí? Que también se da mucho, ¿sí? Y hasta creo que es Ujú, uno de los más fáciles de sobrellevar, ¿no? Es cuando, por ejemplo, una persona que tú querías mucho tiene una enfermedad grave, ¿no? Y que va ujú, empeorando y que sabes, pues, que va a morir, ¿no? ujú. Entonces ya, no sé, por ejemplo, alguien que esté enfermo de cáncer, ¿no? Entonces Sí. lleva todo un proceso, meses, procedimiento, este, dolor, la pasan muy mal, ¿sí? Entonces tú vas viviendo junto con la persona, pues todo ese proceso, ¿no? Y Ujú, llega un momento que tú entiendes y que tú te cae el 20, por decirlo de alguna manera, que pues ya lo mejor es que esa persona deje de padecer tanto dolor, tanto sufrimiento, y que lo mejor pues es que ya se vaya, ¿no? De este mundo. sí. Entonces, cuando te toca vivir todo ese proceso, entonces es un duelo anticipado, porque lo vas viviendo desde antes. Cuando llega Sí. el momento, de cierta manera, tienes un alivio, un descanso por la Ujú, persona y también por nosotros mismos, ¿sí? Porque ya no vamos a sí. verla sufrir y a padecer todo esto que está pasando, ¿no? Ujú, Y pues el duelo más difícil, obviamente, es el duelo patológico o enfermizo, ¿sí? Cuando nos negamos por una y mil razones a aceptarlo, a vivirlo, a procesarlo, a dolernos, etcétera, etcétera, y pasan 2 años, 5 años, 10 años, y tú te sigues viviendo en ese dolor, ¿sí? ok, Y de hecho hay personas, ¿sí?, que llevan su vida como si la otra persona todavía existiera. ok. Entonces, donde no aceptan y donde no quieren aceptar. ¿Por qué? Pues por diferentes motivos, ¿no? Cada uno tiene sus motivos muy personales y no quieren, ¿sí? O no quieren sufrirlo, no quieren dolerse, porque hay personas que no quieren Sí. entrarle a este proceso, que es la única forma, ¿no? Pero que también no entienden que el dolerte, pues te va a llevar a un periodo de tiempo corto, a no tan largo, que a que si te niegas y no lo aceptas. Entonces, Claro. básicamente esos son los tres duelos que existen, ¿no? El normal, el anticipado, ¿sí? Y el patológico o enfermizo. Que el último es como la negación en su, Te quedas en ahí, su esplendor. Ujú, ajá, sí, te sí, sí. quedas en esa etapa.
y no avanzas nunca porque tú no quieres. Y bueno, de estos tres tipos de duelos, ¿cada uno tiene sus etapas o cómo se vive cada duelo? Ajá. No, básicamente son las mismas etapas, las etapas que yo manejo, que son las de Elizabeth Kubler-Ross, que es básicamente en quien me he guiado o me he formado, son Sí. 5, ¿no? Que no necesariamente tienen un orden, ¿sí? A excepción de la Ujú. primera y de la última, ni tiene que pasar todo ser humano, así como reglita, por todos, Sí. ¿no? Y la primera, pues obviamente es la negación, el shock, ¿no? Que Ujú. justamente, pues es un gran mecanismo de defensa que no queremos aceptarlo, ¿no? Porque ¿qué es lo primero que decimos cuando nos dicen que alguien ya no está, que alguien murió? Sí, Decimos, claro. No, 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 no es no, no, cierto. no, 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 Ujú. no, o sea, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y es un mecanismo de defensa de nuestro cerebro y todo lo que hay dentro, ¿sí? Pues para no volvernos locos Ujú. con el dolor, ¿no? Entonces, ya después de Sí, que esto pasa, pues bueno, viene el enojo, ¿sí? sí. Porque ella, porque me pasa esto a mí y todos los por qué, toda la lista de por qué es que los seres humanos nos podemos hacer, ¿sí? Ujú. Después de esto, pues viene obviamente el periodo de tristeza profunda, ¿sí? O de depresión, que no precisamente es una depresión, que sí puede llegar a convertirse, pero no precisamente es una depresión, ¿sí? Sino más bien es un periodo de tristeza profunda, ¿ok? Ok. Después de pues puede llegar la negociación, cuando tú dices, ok, sí, ya dije que no, ya me enojé, ya estuve muy triste, pero bueno, tengo que seguir con mi vida. Sí, ya me di el chance de estar un tiempo llorando, no queriendo Ujú. salir, negándome a hacer mi vida sin esta persona, pero bueno, ya lo tengo que hacer, ¿no? Y empiezo a negociar conmigo mismo. O con quien tú creas o con las personas que están alrededor para decir, bueno, sí, ya, tengo que salir adelante, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? Y bla, 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 ¿sí? Ujú. Y por último, pues te digo, llega esta parte integradora que es la aceptación. Y dices, ok, Ok. sí, ya no está, me duele mucho, este, a causa de esto estoy viviendo todo esto, pero pues debo seguir con mi vida, ¿no? Con todo y este dolor, Ujú. debo seguir con mi vida. Y no significa que se te olvide ni nada por el estilo, sino que más bien ese dolor, te digo, pues tú lo vas a hacer parte de tu vida, ¿no? Porque a veces me preguntan, ¿cuánto tiempo me va a doler? Ujú. Toda la vida. Les Claro. digo, toda la vida. ¿Cómo que toda la vida? Toda la vida te va a doler. Habrá periodos en que te va a doler más, habrá otros en que a lo mejor te vas a acordar y no va a pasar nada, y habrá otros, como las fechas importantes que son los cumpleaños, las navidades y todas estas celebraciones que vas a sentir otra vez esa tristeza, ¿sí? Claro. Entonces, ¿cuánto te va a doler? Toda tu vida te va a doler, nunca te va a dejar de doler. Aquí lo único que puede variar es la intensidad, ¿sí? Del dolor que tú vas sintiendo. Ok. Entonces yo también les enseño mucho a las personas con las que comparto que hay una diferencia entre la tristeza, ¿sí? Y la nostalgia, ¿sí? Entonces de repente sí logran distinguir esto. Ah, tienes razón, entonces ya no es tristeza, lo que estoy sintiendo es nostalgia. Y ese es un avance en las personas que están viviendo un proceso de duelo. Y mira, antes de que pasemos, antes de que continuemos a preguntarte algo diferente, me gustaría Ajá. que explicaras un poquito. Dices, haces un énfasis en que la tristeza y la nostalgia es diferente. Son similares, pero diferente al final de cuentas. ¿A qué te refieres con eso? Sí, mira, en un proceso de duelo es muy distinto sentir tristeza a sentir nostalgia. Te lo explico. Ujú. Tristeza, pues obviamente me pongo triste, me bajoneo, lloro, me enojo otra vez y reniego porque la persona no está y yo quiero, me aferro a que aquí Ujú. esté, ¿no? Y me la paso triste y deprimido. ¿Sí? La Ujú. nostalgia es cuando tú en algún momento importante recuerdas a la persona y dices, ¿cómo me gustaría que estuviera aquí? Para contarle, para compartirle, para Mm. decirle, para que lo viviera junto conmigo, pero bueno, hoy en día entiendo que ya no está. Entonces recuerdas a la persona de una forma muy distinta, ¿sí? Porque cuando hay nostalgia Ok. la recuerdas, pero es un sentimiento bonito, ¿sí? Cuando Ujú. hay tristeza, no es un sentimiento bonito, es como un sentimiento de enojo, de malestar, de molestia. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, pareciera como si la tristeza, hablando de los síntomas, o bueno, no síntomas, más bien de las etapas, sí, Ajá, de podría ser de las etapas.
Ajá, sí, sí, sí. Hablando de las etapas relacionando la tristeza, sería como el enojo, la segunda etapa que mencionas, y la nostalgia sería más con un poquito de tristeza y aceptación. O sea, como esa mezcla de, ay, que me gustaría que estuvieras, pero ya no estás. Exacto. Ok. Sí, entonces la nostalgia está ya más pegada a la aceptación, al proceso de aceptación, ¿sí? Y Ujú, la tristeza está más pegadita a todavía la negación y el enojo. Entonces ujú. están como en medio, pero una se inclina hacia atrás y la otra se inclina hacia adelante. No sé si me explico. Sí, 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 ¿no? Sí, sí, Ujú. perfectamente. Ok, wow. Y este, qué interesante. Y ahorita me estaba poniendo a pensar en todas estas etapas y me quedé pensando hace poco, tuve una conocida que terminó una relación y mi grupo de amigos, muchos de los amigos hacían comentarios de, es que está en la negación, no, es que está en la tristeza, no, es que está enojada y que está esto y que está el otro. Pero al final de cuentas, a mí me causaba un poquito de intriga. Bueno, pues entonces, ¿en qué etapa estará? ¿Sí sabes? O sea, si al final de cuentas no puedo hablar con ella, ¿en qué etapa estará? Entonces, ¿cómo una persona externa, digámoslo de esta manera, si a mí me gustaría ayudar a mi amiga, si a mí me gustaría ayudar a mi vecino, cómo yo puedo identificar? Y no necesariamente que tenga que poner etapa uno 2 3 4 no, pero cómo yo puedo identificar este que no está pasando por un buen momento, que tal vez está pasando por una de las etapas del duelo. Ok, bueno, seguramente sí está pasando por alguna de las etapas del duelo. Para saber específicamente en cuál se encuentra, pues obviamente tienes que tener una conversación, Sí, sí, claro. cercana y profunda con ella para que te diga pues cómo se siente, qué está pasando con ella, cuáles son sus principales molestias, inconformidades, qué le gustaría, qué no le gustaría, y ahí más o menos identificas, ¿no? Yo siempre cuando estoy con las personas les explico, ¿no? Como las etapas del duelo y le Ujú, digo, o le pregunto directamente, o sea, en este momento, ¿cuál es la emoción o el sentimiento, ¿sí? Que prevalece en ti de acuerdo a lo que estás viviendo? Entonces ya te dicen, no, pues es que no lo quiero aceptar, ¿no? O no, es que estoy muy triste, estoy muy enojada, ¿sí? Entonces ujú. ahí tú lo vas definiendo. Y otras te dicen, bueno, pues sí, ya entiendo que sí se murió, pero pues me está costando como mucho trabajo, pero estoy aquí porque yo quiero estar bien y quiero estar mejor. Entonces ya vas viendo qué tanto han evolucionado o qué tanto se han quedado estancados. Entonces, en realidad no es como etapas lineales, no es como uno 2 3 4 cinco. O sea, puede haber gente que que pasa por la aceptación y de la nada es un enojo y luego de la nada es una tristeza profunda, o cómo funciona eso. ¿Son lineales? ¿No son lineales? No, de hecho no. De hecho el duelo es muy inestable, ¿sí? Muy inestable. No es así como que te digo que nos vamos en el orden, ¿no? De hecho podemos Ujú, ya haber estado en la negación, pasamos a la tristeza, estamos en el enojo y luego nos volvemos a regresar a la negación y dice, chino, ya tuvo otro retroceso, ¿sí? Y sí. luego ya le avanzas o de plano brincarte de la tristeza y ya te vas a la aceptación, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con la historia, el carácter, la personalidad, el temperamento de las personas, ¿no? Y Ujú, cómo es su visión para afrontar, pues, esto que están viviendo, ¿sí? Que no todo mundo lo hacemos igual, ¿no? Un ejemplo, puede morir el papá de tres hermanos y a cada uno, ¿sí? Le va a afectar de manera diferente y cada ujú. uno va a vivir su proceso de forma muy distinta y también a cada uno le va a durar su proceso, sus etapas, un tiempo no igual, ¿sí? Sí, Entonces, ¿por qué? Porque tiene que ver principalmente con el vínculo, ¿sí? Que cada uno de ellos tenía con su papá, ¿sí? Y no significa que uno ujú, lo haya querido más ni lo haya querido menos, ¿no? Sino que claro. siempre hay alguien que es más afín, más cercano, ¿sí? O pasaba más tiempo, o lo que tú quieras, ¿no? Pero tiene que ver con el vínculo, principalmente. Ok. Wow, y pues me imagino que también con los tipos de duelos, ¿no? Es así como lo mencionabas, que el normal es uno un poquito, que decías, puede durar días, puede durar años, este, o el anticipado, ¿no? Porque ahorita ya hablando y viendo las etapas, entonces
suena que en el anticipado, como quiera, ya habías pasado la negación, ¿no? Que te dicen, no, oye, no, tienes cáncer terminal. Ah, ok, ahí está la negación. No, ¿cómo? Es que, no es, pero si yo siempre me cuidé, pero si yo siempre tomé vitaminas, X o Y, lo que haya sido. Entonces, me imagino que todo tiene que ver, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Es que te digo, depende, cada caso es un caso, ¿sí? Ujú, Cada caso es un caso y cada persona es un caso, ¿sí? No puedes, por ejemplo, yo ahorita estoy llevando a una familia que falleció en este caso es el papá y dos hijas, entonces falleció la mamá por un oh, cáncer, wow. ¿no? Vivieron un duelo anticipado, pero cada uno lo está viviendo en diferente etapa. Entonces sí, haces un acompañamiento familiar, pero al fin y al cabo derivas a cada uno de manera individual o particular, porque cada uno está en una etapa y en un proceso completamente distinto. Entonces no los puedes llevar como en una guía a la par, porque a lo mejor uno va más adelantado, el otro está más atrasado, entonces ni puedes forzar ni puedes regresar al otro, ¿no? Entonces, por lo general, los duelos pues deben de tratarse de manera individual. Existe un tercer hijo que él está completamente negado y no quiere recibir la ayuda y lleva su proceso de duelo a su manera, a su modo, ¿sí? Pero aún no acepta una ayuda, ¿no? Él decide estar así y pues no podemos hacer nada hasta que él decida lo Claro, contrario. Ujú. sí, bueno, al final de cuentas, todos sentimos diferentes. Exactamente, ¿sí? Y bueno, ya hablando un poquito más sobre que pues todo el mundo siente diferente, todo el mundo lo vive de una manera diferente. ¿Me pudieras desglosar un poquito más los síntomas de un duelo? Sí, claro. O sea, los síntomas pueden ir desde algo muy leve, una manifestación muy leve, hasta algo muy grave, ¿no? Te Ujú, explico. Algo muy leve puede ser que a alguien le duele la cabeza, ¿sí? Le duele la ujú, cabeza, le duele el estómago, lo manifieste de alguna forma biológica, ¿no? O ujú, física incluso, ¿no? Entonces, puede haber también síntomas ya más graves o más serios, ¿sí? Como son los emocionales, ¿no? Que por ejemplo ya está la tristeza muy presente, la persona se empieza a aislar, empieza a tener un sentimiento de culpa, incluso puede llegar a tener deseo también de morirse junto con la persona, ¿no? ok, Entonces, por eso te digo que los síntomas pueden ser desde algo muy sencillo, muy leve, hasta algo sumamente grave, ¿no? Entonces, pasas por muchas etapas, muchos estados de ánimo, muchos síntomas, ¿sí? El asunto, te digo, es reconocerlos, es trabajarlos, es aceptarlos y poder salir de ellos, ¿no? Entonces, tú ujú, sabes que todo lo que no se habla, todo lo que no se dice, se somatiza, ¿sí? claro. O sea, los seres humanos somatizamos. ¿Qué somatizamos? Cada uno tenemos una parte más frágil, más débil en nuestro ser, ya sea biológico, emocional, espiritual, etcétera, etcétera, ¿no? A cada uno nos pega en distinta parte. Entonces, todo lo que no hablamos, todo lo que no decimos, todo lo que no atendemos, se nos va a manifestar, ¿sí? Y te digo, Ujú, puede ser desde un dolor de cabeza, incluso hasta una enfermedad muy grave, ¿sí? Como sí. un cáncer. O sea, así puede ser tan extremo y tan variado los síntomas de un proceso de duelo, sobre todo si no se vive, no se atiende, no se procesa correctamente. Bueno, pues al final de cuentas era como lo que explicabas al principio, ¿no? O sea, no es que se te olvida, no es que lo estés dejando de lado, o sea, simplemente se te va acumulando y al final de cuentas es algo que tienes que tratar. Y algo que se me hace muy fascinante pues de nosotros, de los seres humanos, es que nuestro cuerpo es muy listo y va acumulando lo que nosotros queremos dejar y queremos olvidar. Y pues no se trata de eso, se trata de, al final de cuentas tratarlo. Y pues sí, he escuchado mucho que hay muchas enfermedades que nacen de lo que reprimimos, de las emociones que reprimimos. Entonces, wow, me impresiona mucho que también tenga mucho que ver con el duelo, pues. Sí, exacto. Y sí tiene mucho que ver. Todo lo que nosotros no expresamos, ¿sí? Ya sabes, las emociones o que explotan o implotan, ¿no? O sea, Ujú, van para afuera o van para adentro, ¿no? Entonces, hay personas que se enojan mucho y lo sacan, lo dicen. A lo mejor no de la mejor forma, pero pues lo dicen, ¿no? Lo sacan y agreden a sí, otros. ¿Sí? No es la mejor forma, pero es un ejemplo de decir que lo sacan. Y hay seres humanos que se lo guardan. Entonces, esto implota para adentro y te afecta
en una gastritis, en una colitis, en una cosa tan sencilla y normal como esa, te digo, hasta algo muy grave. Entonces, son cosas que los seres humanos precisamente vamos acumulando, que no atendemos. Y como dices, nuestro cuerpo, nuestro organismo es súper sabio, pero no le hacemos caso, no le ponemos atención. Es algo que yo también les digo, es increíble que esto que todos los días nos mueve, ¿sí? Sí. Ahorita, o sea, llévame, tráeme, haz, ¿sí? Ujú. Pero no le pongo atención o no hago una pausa para revisarme de pies a cabeza cómo me estoy sintiendo el día de hoy, física, Sí. emocional y espiritualmente, ¿no? Porque también en la tanatología algo que nosotros trabajamos mucho es lo espiritual y que no tiene nada que ver con una religión, ¿sí? Ujú. Sino con qué le da sentido a tu vida en este momento, ¿no? Y nos es Ok. muy útil cuando trabajamos desde la disciplina de la tanatología. Algo relacionado más como, qué es lo que te está moviendo el día de hoy? ¿Qué es esa motivación que tienes? Algo relacionado con eso. Sí, o básicamente algo que tú dices, ¿qué es lo que disfrutas mucho hacer? ¿Sí? Por ejemplo, a mí me encantan las plantas. Entonces, yo tener contacto con las plantas, regarlas, quitarles lo sequito, hablarles, a mí me llena de vida, ¿sí? Hay Ujú. personas que les gusta la música, hay otras personas que les gusta el ejercicio, hay otras personas que les gusta cantar, hay otras personas que puede ser la comida o el tener una charla interesante con alguien más, ¿no? Todos tenemos algo que nos gusta mucho hacer y no tiene nada que ver con la profesión o el trabajo que desempeñamos, sino es Sí, algo que a lo mejor hace 5 minutos, 10 minutos, pero que a ti te motiva, te llena de vida y te gusta y sientes que le da sentido a tu vida, ¿no? Incluso puede ser el contacto con tus hijos, con tu pareja, pueden ser muchísimas cosas, o conectar con esa energía superior a nosotros, ¿verdad? Que existe y que muchos le llamamos de diferentes formas, pero sabemos que hay algo superior a nosotros y que esa conexión pues también nos da como ese sentido o ese motivo de vida. Entonces yo creo que todos deberíamos de tener claro qué es eso que le da sentido a mi vida o que me hace que yo me sienta vida o me da energía o me da mucha paz y me da mucha tranquilidad. sí. Wow, me encanta. Creo que no me había tomado el tiempo de yo analizarlo. ¿Qué es lo que me mueve? Porque ahorita que tú lo estás comentando y que me estás diciendo, no, me encantan las plantas, así tuve mi minisegundo en el que yo me puse a pensar, wow, a mí también me gustan las plantas. Ay, a mí me gusta hacer rompecabezas. Ay, me gusta pintar. Y tuve como que, ay, hasta esta emoción, ¿no? Como un plus, una vitamina de, ok, sí, me gusta. Entonces, Exacto, es qué eso, es padrísimo. como la vitamina que te tomas todos los días para poder Sí. salir al mundo y hacer las cosas con gusto. Wow, qué padrísimo. Y relacionado con esto, ¿cómo le pudiéramos, o más bien, cómo crees tú que se le encuentra sentido al dolor? ¿Cómo se le encuentra sentido al dolor? Yo creo que esa es la parte más difícil del duelo, ¿sí? Cuando a mí me lo enseñaron, me enseñaron, todos los duelos tienen una ganancia, ¿sí? Y la primera pregunta que Okay. te haces, o sea, ¿cómo puedo ganar algo a través de este dolor tan grande que yo siento? Entonces, conforme yo lo fui viviendo, lo fui palpando, lo fui trabajando, híjole, tienes un chorro de ganancias, ¿no? Yo en este momento, la pérdida humana más grande que he tenido es la pérdida de mi mamá. Entonces, yo anteriormente, pues tenía toda la teoría, ¿no? Entonces, hoy les Ujú. digo a mis pacientes, bueno, en cuestión de pérdidas humanas, ya no solo tengo la teoría, ya tengo también la experiencia. Y la verdad es que a mí me ha ayudado mucho. Cuando mi Ujú. mamá fallece, yo agradecí muchísimo el yo tener este conocimiento y estas bases. Y no significa que no me haya dolido, sino que yo Claro. podía reconocer en mí qué estaba pasando, qué estaba viviendo, cómo me podía ayudar yo sola, qué podía hacer para sentirme mejor, que no pasaba nada si un día me quería quedar todo el día en la cama llorando y que si muchos días no lloraba tampoco pasaba nada. Yo sé y yo, o sea, es maravilloso porque yo pude darme cuenta exactamente cuánto tiempo necesité, ¿sí? Para poder integrar ese duelo ya a mi vida y que ya no sintiera tristeza, sino nostalgia, y etcétera, etcétera, ¿no? Y muy seguido me acuerdo de mi mamá y se me sale la lágrima y digo, ok, no es por esto, es por aquello, o sea, lo logro identificar. También yo Ujú. siempre he dicho desde que empecé a estudiar tanatología que todos los seres humanos deberíamos de tener un curso básico, un diplomado, un taller acerca de esto, porque nos ayuda muchísimo, 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 muchísimo. Es bien contradictorio que nuestra cultura,
que, uy, el Día de Muertos, ya Ujú. sabes, y hacemos y decimos, pero en Sí, realidad sí, no sí, estamos, ajá, no estamos preparados para perder a alguien, cuando sabemos que es lo más seguro. Lo más seguro que todos los seres humanos claro. tenemos es que un día vamos a dejar de existir, ¿sí? Entonces, anteriormente yo le tenía pavor a mi muerte. Ya, no, yo tenía Ujú. pavor morirme, lo que iba a pasar conmigo y bla, bla. Y te digo, cuando fui estudiando tanatología, pues dije, o sea, yo porque le tengo miedo a mi muerte si yo ni siquiera la voy a vivir. O sea, soy la única Claro, que no la va a padecer, ¿no? Entonces dije, más bien tengo que ocuparme por cuando los demás o las personas cercanas a mí se mueran, ¿sí? No, no claro. tanto o sea, sí ocuparme de cuando yo muera, porque pues no me gustaría morir en tales circunstancias y para eso Sí, sí, tengo que sí. hacer tales cosas, ¿no? Pero bueno, al final y al cabo, nadie sabemos cómo van a terminar nuestros días en esta vida. Entonces, todo deberíamos de conocer, de verdad, todos deberíamos de conocer un poco o un mucho de la tanatología. O sea, debería de ser algo básico, igual como la educación en las emociones, ¿no? Porque no Sí, sabemos, no sabemos, ¿no? Yo cuando trabajaba con los niños o los jóvenes, les decía, ¿cómo te sientes? Bien. Ujú. O sea, pero bien qué, bien enojado, bien triste, bien feliz, bien contento, bien huraño, bla, bla, bla. O sea, tienes que ponerle un nombre a lo que hoy sientes y no importa lo que sea, pero lo tienes, al menos lo sí, tienes que verbalizar, lo tienes que decir. Entonces siempre es bien, mazo, no sé, sí. ¿no? Entonces no le damos importancia, de verdad que no le damos importancia. Entonces desde ahí pues nos falta mucha educación emocional, ¿sí? Y en esta cuestión de trabajar los procesos de duelo pues también nos falta muchísimo más, ¿no? Entonces, desafortunadamente, te digo, las personas ya vienen cuando ya traen varios duelos acumulados, pero sobre todo vienen cuando traen una pérdida humana, ¿sí? Pero las pérdidas emocionales, las pérdidas materiales, básicamente no las atendemos, ¿no? Cuando hay pérdidas emocionales muy importantes en nuestra vida y pérdidas materiales también muy importantes en nuestra vida. Entonces, la sugerencia es que debemos atenderlas, aunque parezca algo chiquito. No pasa nada, a lo mejor solo necesitas 3, 4 sesiones para hablarlo, trabajarlo y demás. De la otra forma, ya no te son suficientes 3, 4 sesiones. Ya Ujú. necesitas 1 año, 2 años y hasta más tiempo, ¿sí? O un proceso quizá constante, porque dejaste que se acumularan todas estas pérdidas en tu vida, ¿sí? Pero bueno, te digo, Sí. desafortunadamente nadie nos enseña, nadie nos educa al respecto. Y fíjate que ahorita que estabas comentando eso, me acordé de, tuve una pacientita y ella estaba justo pasando por un duelo, pero me llamaba mucho la atención que ella ya lo aceptaba, ella ya, sí, ya falleció, no pasa nada, había fallecido su esposo en un accidente y a ella nunca nadie le había contado nada. O sea, ella se enteró después, o sea, porque un amigo le contó y se supone que el esposo se fue de viaje y pues para no hacerte la historia larga, ella estaba muy enojada con su suegra, estaba muy enojada con sus papás porque nadie le había dicho que su esposo había fallecido, ella se había enterado de otra manera. Pero eso de la aceptación ella lo tenía muy presente. Yo sé que ya se murió, yo no tengo ningún problema, nadie me lo va a traer, pero había una tristeza muy grande ahí porque no, porque cuando ella se enteró desde ese día no había llorado, porque ella no se iba a permitir llorar, porque si ella lloraba no iba a saber levantarse y ella no quería sufrirlo porque si es que si yo lo sufro, Pamela, voy a durar un mes llorando y es que yo no quiero ni llorar, es más, se me hace que en la próxima semana no va a poder venir porque no quiero llorar hablando de esto y entonces ay, wow, a mí, a veces yo decía, capaz y nada más vas a durar 5 minutos llorando, o capaz y vas a llorar nada más esta hora y ya. Pero, pues al final de cuentas era su proceso, ¿no? Al final de cuentas ella se tenía que dar cuenta. Entonces, ahorita que lo mencionas todo, me llama la atención y cómo me gustaría más bien me gustaría que las personas que nos estén escuchando, que estén pasando por algún duelo, sepan que, como tú lo dijiste, tal vez era llorar nada más un ratito, tal vez nada más van a ser 3, 4 sesiones, maybe van a ser más, pero al final de cuentas, un proceso de duelo se lleva diferente, cada persona lo vive diferente. Exacto, así es, ¿no? Entonces, si tu ser persona, tu ser humano te está pidiendo que llores, pues llora, no pasa nada, ¿sí? Yo fui una de esas Sí, personas que tuvo que aprender a llorar, ¿sí? Porque a mí me chocaba llorar.
O sea, ¿cómo? Terminar con los ojos hinchados, toda roja y salir de terapia, que me vieran, ¿verdad? Y todo. Sí, no, y qué pena. Exacto, ¿no? Y qué pena. Entonces, yo a veces me estaba listando para ir a terapia y decía, ¿para qué me pinto? O sea, si voy a salir hecha un desastre, ¿sí? Ujú. O otras veces llegaba como tu paciente y le decía a mi terapeuta, hoy no quiero llorar. Me decía, pues no llores, ¿verdad? Si no quieres llorar, no llores. Y No es requisito. claro que me la pasaba llorando y eso me enojaba hasta el día que entendí que pues en este momento de mi vida yo necesitaba llorar. ¿Por qué? Porque me había Ujú. reprimido mucho tiempo, muchos años y que este era el momento de hacerlo. Entonces, no, hombre, desde entonces ya me volví una chillona, ¿verdad? Donde quiera lloro, no me importa. ¿Por qué? Porque no quiero que se me vuelva a acumular. Prefiero llorar 3 segundos, Sí, 1 minuto, 5 minutos y listo. Y no traer el nudo en la garganta toda una vida. claro. Y lo vemos así de me da pena. Y yo antes, la verdad es que yo también antes hasta me enojaba porque lloraba y no quiero que nadie me vea llorar y uy, me voy a enojar en el carro y ni que me vean los de enfrente y le voy a pitar nada más porque, o sea, ¡ah, caray! Entonces, y hasta que me cayó el 20 de que, wow, es que no está tan normalizado el que si ves a alguien El llorar, llorar. luego quieres ir a ver, ay, ¿qué le pasó? Y pregúntale a ver qué le pasó. Y al final de cuentas, somos seres humanos y así como a veces necesitamos llorar, pero ¿por qué no decimos lo mismo cuando nos da hambre? O sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que nuestro cuerpo nos pide comida, nos pide agua, pero lo vemos normal. Es decir, lo mismo, nuestro cuerpo nos está pidiendo querer llorar y querer sentir. Exactamente. Y no nos permitimos sentir. Nos Sí, limitamos mucho en el sentir, sobre todo si creemos que esas emociones son las malas, las desagradables, las que no están padres, ¿no? sí, Y yo también he aprendido que no hay emociones ni buenas ni malas, ¿no? Sino que todas son necesarias. Así como tú lo dices, si necesitamos reír, también necesitamos llorar. Necesitamos reír, también necesitamos enojarnos, ¿no? Entonces, claro. todas las emociones son necesarias. Por algo nuestro cuerpo no lo pide, a veces no lo exige y ni aún así lo hacemos. ¿Ah? Y nada más queremos las bonitas, las Sí, agradables. ¿Sí? Entonces, pues no, así no funciona. Lamento decirles, ¿no? Que también tenemos que sí. permitirnos el sentir todas esas emociones, pues que no son tan gratas, pero que también son necesarias para el desarrollo de nuestra vida. Y que al final de cuentas todo se va relacionando. Aquí haciendo, esto no es promoción, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la película de Intensamente, que se dan cuenta que alegría todo el tiempo, que está contenta, quería que Hailey, la niña de la película, estuviera siempre contenta. Y cuando Tristeza iba y tocaba el tablero, no lo puedes tocar, alejen a Tristeza. Y al final Alegría se da cuenta que todo va relacionado, que si no hubiera sido por Tristeza, no hubieran tenido la súper alegría de que ganaron el campeonato. Entonces, al final de cuentas, toda emoción se va relacionando, todo sentimiento se va relacionando, así como ahorita que tú me mencionabas, las etapas, es una cadenita, tal vez va en diferente orden, pero al final de cuentas es una cadena. Exactamente, ¿no? Y sí, o sea, el vivir, el sentir nuestras emociones, como lo muestra la película intensamente, sí, como dice, sin hacer publicidad, pero la verdad es que es un básico. Es Sí, un básico no solo para los niños, sino también para nosotros los adultos, porque no nos lo enseñaron desde pequeños, no nos lo enseñaron. Entonces, sí es un básico que veamos esa película, que la reflexionemos, que la analicemos, ahora que ya va a salir o ya salió la segunda, también, ¿no? Porque es una forma muy práctica, muy educativa, muy digerible de entender las emociones en nosotros los seres humanos. sí. Wow, oye, y ya para no alargar un poquito más, ¿qué te gustaría decirle a alguna persona que nos esté escuchando que está pasando por un duelo? Bueno, ¿qué me gustaría decirle o pedirle? Es que por favor todo ser humano que pase por un proceso de duelo, que sienta que no lo puede llevar de manera personal solo, de verdad busque la ayuda, ¿sí? Hay muchos lugares, hay muchas personas donde lo pueden ayudar, ¿no? No solo los tanatólogos, que a lo mejor no somos muchos, pero Sí. también los psicólogos están preparados, ¿no? Para hacerlo, Ujú. para acompañarlos en estos procesos de duelo y afortunadamente psicólogos sí tenemos muchísimos, ¿no? Entonces, Sí. hay que vivir ese proceso de duelo. Si yo ya siento que no puedo vivir con este proceso, tengo que buscar ayuda, ¿no? Y yo siempre se los pongo con ejemplos tan fáciles.
¿Qué pasa cuando en tu casa se rompe una tubería y tú no la puedes arreglar, ¿no? A lo mejor hay una fuga pequeñita, vas y le amarras cinta, le amarras algo y la contienes, ¿no? Pero se Sí, va haciendo más grande y tú ya no la puedes contener, tú ya no la puedes arreglar. Entonces tienes que buscar a un experto en el tema y que lo arregle, ¿sí? Que se haga claro, cargo. Lo mismo pasa con el proceso de duelo, ¿sí? O con nuestras emociones o con todo lo que vivimos. Tenemos que buscar un profesional que nos ayude, que nos oriente y nos lleve de una manera pues un poquito más guiada y menos complicada a vivir y a darnos cuenta de lo que estamos sintiendo. Entonces, de verdad, no lo dejen pasar, no dejen que sus duelos se acumulen, aunque parezcan chiquitos e insignificantes y yo puedo solo o sola, a veces no podemos. Y es muy válido pedir ayuda, ¿no? El pedir ayuda no nos hace seres humanos más frágiles, más débiles, más vulnerables, sino que al contrario nos hace seres humanos más valiosos, más fuertes, ¿sí? Y que nos permitimos crecer a través del dolor, ¿no? Porque es bien curioso, pero lo que a los seres humanos nos da crecimiento, madurez, sabiduría, pues no son precisamente los momentos felices y bonitos. O sea, claro. son bien padres, son bien chidos, los disfrutamos, pero realmente lo que nos hace crecer, avanzar, fortalecernos, son los momentos dolorosos, los conflictos, los obstáculos que nosotros vamos teniendo en nuestra vida. De eso es de lo que realmente vamos a aprender y vamos a crecer. Entonces, Claro. de verdad, o sea, háganlo, trátense. Habemos muchas personas que los podemos ayudar y hay muchas instituciones donde también lo pueden hacer, ¿no? Con costo, con un costo menor, de manera gratuita, pero siempre hay alguien o hay algún lugar donde tú puedes recibir ese apoyo y esa ayuda. Claro. Es de fuertes aceptar que necesitamos ayuda. Exactamente. Wow, pues muchas gracias, Ileana, por estar aquí con nosotros, por haber compartido todo esto. A mí me llena de conocimiento, la verdad es que ahorita aprendí muchísimas cosas, cosas que tal vez a lo largo de mi carrera había visto, pero realmente no le había puesto la atención necesaria o la manera en la que tú me lo estás expresando me hizo tener que yo ver todo base a lo que he vivido, cómo pasé ese duelo, cómo pasé esa pérdida, cuestionarme muchas cosas también. Y muchas gracias porque aceptaste mi invitación y veniste a mover este tapete para yo, ah, caray, déjame me ajusto, déjame aprendo y déjame compartir lo que aprendí. Muchas gracias. No, Pamela, de verdad, muchísimas gracias a ti por la invitación. Hay mucho que hablar, mucho que decir en relación a la tanatología. Esto es solo como una probadita, ¿verdad? Y demás. Y Sí, qué padre, ¿no? Qué padre que tú como psicóloga se te mueva el tapete y quieras aprender más, porque yo creo que sí, todos los psicólogos deben integrar, como muchas otras áreas de claro. conocimiento, a su práctica o a su praxis profesional. Entonces, yo muy contenta, muy agradecida de poder compartir este tiempo contigo y con todas las personas pues que te escuchan. Si alguien de las personas que me está escuchando se quiere poner en contacto contigo, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar? Ok, yo en este momento dirijo y administro una asociación civil en Ciudad Juárez, Chihuahua, que se llama Centro de Atención y Asesoría para la Familia, ¿sí? Nuestras siglas abreviadas son CAF, CAAF, así nos Ujú. encuentran en Facebook, ¿sí? Y Sí. pues también de manera personal me pueden buscar, tú por ahí pones mi nombre y así estoy en todas las redes sociales, ¿no? Como Iliana Armenta. Entonces, pues en cualquier cosa que les pueda ayudar, orientar, yo de verdad con mucho gusto lo hago. Muchísimas gracias. Igual, ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me pueden mandar mensaje ahí a mi página de Instagram, El Arte de Sentir 365. Igual, ¿sabes qué voy a hacer? Ahorita busco tu asociación y también lo voy a publicar ahí mismo en mi página para cualquier cosa, pues también sea más fácil, ya tengan una base y sea más fácil encontrarte. Ay, muchas gracias, Entonces, Pamela. Te lo agradezco mucho. no pasa nada. Igual, de nuevo, muchas gracias por haber aceptado mi invitación a mi lugar seguro, que ahora es tu lugar seguro. Y pues nada, gracias por escuchar este episodio. De nuevo, cualquier cosa que necesiten, estoy aquí a sus órdenes. Me pueden mandar mensaje al Arte de Sentir y que tengan muy bonito inicio de semana o fin de semana. Ya es fin de semana, ¿verdad? Ya. Bueno, bye, les mando un abrazo. Bye, gracias.